En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que abordamos diversos aspectos de la actualidad, una actualidad marcada esta semana por el inicio del nuevo curso político en Francia, muy agitado, ya lo verán. Para ello contamos en este estudio con dos invitados. Saludo ya a Florencia Ángeles, la corresponsal de la radio W aquí en Francia. Bienvenida, ¿Qué tal? Florencia. Gracias por la invitación. Y contamos también con el consultor, asesor en comunicación tanto empresarial como política, Pedro Mahé. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, encantado de estar aquí. El nuevo curso político en Francia, hoy a debate aquí en Primera Plana. Bueno, pues desde luego estas vacaciones de verano no han sido nada cómodas para el presidente Emmanuel Macron. A los continuos tropiezos que se han dado, ya hablaremos de ellos luego, se suma una bajada fuerte de la popularidad de Emmanuel Macron, del presidente francés, y además, pues algo faltaba al inicio de este curso político. Esta misma semana, su ministro estrella, el ministro de Ecología, en pleno matinal de la radio pública, deja el barco, dimite, porque dice que el gobierno no está comprometido con la causa medioambiental. Por tanto, Macron va a tener que redefinir de nuevo su gabinete y todo ello en la antesala de un otoño que se prevé caliente a nivel social con nuevas reformas. Vamos a ver cómo la prensa francesa está tratando este inicio de curso político. Por ejemplo, el diario Libération. Macron frente al muro social. 2/3 de los franceses consideran que el presidente francés no está comprometido para reducir la desigualdad social. Más portadas. Esta de Le Monde, tratando el asunto sin duda de esta semana que marca este inicio del curso político en Francia. Dimisión por sorpresa de Hulot, el ministro más valorado del gabinete. No me quiero mentir más. Una frase sin duda que marca las cartas para este inicio de curso. Diario Ouest France, malestar entre los jubilados por el poder adquisitivo ante la nueva reforma que planea Macron, la reforma de las jubilaciones para inicios de 2019. Florencia, un inicio de curso nada fácil para Emmanuel Macron. No sé si todo esto puede marcar las cartas para el resto del quinquenio. Yo creo que es un momento clave, Carlos, porque, para todos los presidentes en Francia siempre ha sido complicado el verano. Siempre se dice que es un verano mortífero, justamente porque están de vacaciones y es ahí cuando empiezan a salir los escándalos. Pero yo creo que Emmanuel Macron no se tenía pensado que iba a ser tan difícil. Ya la Affaire Benalla lo había marcado antes de sus vacaciones, justamente por eso también había tomado un poco de distancia hacia eso. Recordemos que Benalla, el Affaire Benalla, el caso Benalla, era su asesor de guardaespaldas implicado en la agresión de manifestantes el pasado 1 de mayo con credenciales, además portando credenciales policiales. Exacto, y que además el caso pues justamente empañó incluso hasta el secretario del Elíseo, ¿no? Muchos que han comparecido durante estas últimas semanas. Macron se había manifestado un poco alejado al inicio, pero ahora yo creo que se le cae encima esta como balde de agua fría esta renuncia de Hulot, y sobre todo, Carlos, porque pega en un punto clave también de Emmanuel Macron, que ha fijado como bandera política la lucha de Francia contra el cambio climático. Tuvimos, mejor dicho, aquí en Francia la COP21, teníamos este discurso de vamos a hacer otra vez el planeta grandioso, ¿no? Como dijo Macron al inicio también de su gobierno, y ahora con la renuncia de Hulot, yo creo que la va a tener complicada para el resto del año del gobierno, de este año que viene. Vamos a recuperar, si les parece, ese mismo instante, ese instante que provoca un terremoto político en Francia. Esta misma semana, en pleno matinal de la radio pública, Nicolas Hulot, sin avisar a Macron, sin avisar al primer ministro, dimite en directo. Je ne veux plus mentir. Ya no quiero mentirme. No quiero dar la impresión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura en cuanto a esos temas de ecología. Tomo entonces la decisión de dejar este gobierno. No me voy a mentir más. Tomo la decisión de dimitir, de dejar el gobierno. Nicolas Hulot, el ministro estrella de Macron. Como experto y asesor en comunicación, tanto empresarial como política, Pedro, no estamos muy acostumbrados a ver dimisiones así en directo. No, yo creo que hasta en buena medida era un imprevisto. Y lo que le está pasando a Macron es que los golpes más duros le están viniendo desde dentro de su organización, tanto en el caso Benalla como en el caso de la dimisión de Hulot. La oposición no le ha asestado golpes tan duros como los que ha recibido este verano. Todos los veranos son complicados. Después de una elección, los famosos 100 días pues hacen que hay que trabajar inmediatamente y no hay vacaciones. Y el segundo verano, que era normalmente se da un impulso nuevo al quinquenio.
Aquí Macron no ha podido dar ese impulso. Yo creo que es un alivio y un problema. Sí. Es un alivio primero para Hulot, porque se veía que no estaba contento. Hay un dicho de la política francesa de un exministro, Chevènement, que es un ministro o calla o dimite. El problema de Hulot es que no callaba y, por fortuna para el gobierno, quizás ha dimitido en el tiempo largo porque era un ministro crítico dentro del propio gobierno. Hulot decía sentirse muy solo en asuntos de medio ambiente dentro del Ejecutivo, criticaba a la presidencia de lobbies en los círculos de poder y además, no sé si están de acuerdo, proyecta su dimisión para establecer un debate que trasciende, es decir, un debate que va hacia la sociedad, porque incluso ha criticado la conciencia ecológica de los franceses a la hora de explicar su dimisión. No sé si os parece una dimisión activista. Sí, claro, bueno, recordemos que él lleva años justamente dirigiendo una fundación que se dedica justamente a la defensa del medio ambiente y quizá también es esta desesperación de que no logró realmente poner a Francia en esos temas, por ejemplo, del glifosato, ¿no? que fue una de las derrotas que él se asumía. También el tema nuclear. El tema nuclear, eso también fue clave. Francia no ha querido dejar justamente sus reactores. El propio Hulot dijo que no sabía hasta cuándo íbamos a poder no depender de esa energía aquí en Francia. Y entonces dijo, bueno, a ver, es que yo estoy solo, no solamente es por el gobierno, la gente también, si tú hablas con la gente en cuanto a ecología, yo creo que también es una historia de como dicen aquí, ¿no? De je t'aime moi non plus, ¿no? O sea, sí te quiero, pero no tanto, ¿no? Estamos muy bien con la ecología, sí, a favor de los discursos, pero cuando le tocas un interés en general al ciudadano francés, ¿no? Dice, bueno, no, ya no sé cómo le voy a hacer, no me parece justo, ¿no? O sea, realmente a nivel global tenemos unas políticas que están funcionando, pero que no hay un tiempo correcto, según también lo había manifestado Hulot. Es que la ecología es un buen credencial de comunicación para un político. ¿Quién no se va a definir en 2018 como ecologista? Pero claro, otra cosa es la verdad, los hechos, las políticas que hay que poner en marcha. Era el ministro con más peso mediático, sin duda, pero con menos peso político. Y de allí la renuncia, porque ha habido renuncias del gobierno, en el caso, como bien apuntabas, de la energía nuclear, el compromiso de 2025 no se va a llegar, el glifosato también. Y yo creo que la ecología política en Francia quizás sea un poco excesivo, pero no existe. Los ecologistas hoy están en cifras muy bajas. Iban con el candidato socialista Hamon en las últimas elecciones, que acabó con un 6% de los votos. El mejor resultado de los ecologistas es hace 10 años, es hace una eternidad en términos políticos. Y yo creo que más que una cuestión política, empieza a ser una cuestión social. Reprocharle a los franceses que no son ecologistas creo que no tiene mucho sentido porque es la cuestión territorial lo que marca. Es muy fácil ser ecologista en el centro de París, donde no se utiliza el coche, es fácil reciclar, es fácil tener gestos para el medio ambiente. Es mucho más difícil en las zonas rurales. Incluso empieza a haber en la sociedad francesa una fractura entre los que sí pueden permitirse gestos ecológicos, que se pueden pagar un vehículo eléctrico, por ejemplo, y los que no pueden porque no les llega. Y esa fractura que los que pueden... Un ecologismo elitista. Hasta cierto punto. Y la mirada un poco condescendiente de los que sí pueden respecto a los que no tienen los buenos gestos ecológicos, empieza a fracturar realmente a la sociedad francesa territorialmente y socialmente. Y yo creo que Hulot podía hasta cierto punto aunar un poco esas dos Francias, esas dos conciencias. Ahora Hulot ya no está y quizás empieza a ser el final de la sociedad civil en el gobierno de Macron. Apostó por perfiles de sociedad civil y nos estamos dando cuenta que la política para los políticos. Y en la agenda de desafíos, Macron proyecta un plan antipobreza para los próximos meses y quiere luchar contra esas críticas de la oposición que lo tildan del presidente de los ricos. Florencia, ¿ha descuidado Macron a las clases más desfavorecidas? Yo creo que sí, lo ha descuidado incluso también en el discurso, ¿no? Lo veíamos esta semana con estas descalificaciones, se podría decir, a los franceses también, ¿no? Los franceses que son reacios al cambio, ¿no? Refractarios al cambio. Y eso tiene que ver también porque quizá no ha sabido comunicar a la gente pues las ventajas de que habría ciertos tipos de reformas, por ejemplo, con las pensiones, con ahora que se dice
avance sobre el impuesto también sobre la renta, ¿no? Y cómo se va a ver en las facturas de cada mes de los salarios a partir del próximo año, yo creo que se enfocó mucho en promover una Francia otra vez fuerte en economía, fuerte con las empresas. Ha dado mucho apoyo finalmente desde el Elíseo hacia las empresas, pero a la gente no se le ve, digamos, en el bolsillo, ¿no? Que estemos mejorando. De hecho, estaba leyendo justamente alguna encuesta. En lo primero que la gente te dice cuando dices, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, mi prioridad es mi salario, después la seguridad social y después la jubilación. Y en ninguno de esos 3 temas ellos se están sintiendo atendidos. Entonces ahí es el foco de alerta para Emmanuel Macron. A la vuelta de la esquina tenemos nuevas reformas preparadas por el Ejecutivo francés. Vamos a hablar de los funcionarios públicos, reforma también de pensiones. Lo cierto es que hasta ahora no hemos tenido mucha contestación en la calle. No sé si a partir de ahora todo lo que ha sucedido este verano puede ayudar, Pedro, a que se rearme la oposición que hasta ahora ha sido débil y casi insignificante durante el quinquenio. No sé si va a resurgir una oposición bien armada. ¿Y por dónde? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? El único momento en el que la oposición se ha unido ha sido en el caso Benalla, que han ido hasta presentar mociones de censura y votarlas. La gran suerte de Macron, pero también es una suerte que él provoca, es que las diferentes reformas que ha ido iniciando se han, digamos, centrado en colectivos que no tenían los mismos intereses. Los estudiantes no tienen las mismas reivindicaciones que los jubilados, que no tienen las mismas reivindicaciones que, por ejemplo, la empresa ferroviaria francesa. Es decir, la convergencia es difícil. La convergencia no ha ocurrido, es algo que quería Mélenchon, no ha ocurrido, es algo que yo veo difícil que ocurra con las reformas que se presentan este otoño. Pero sin duda llega con un crédito político menor del que tenía antes del verano. O sea, desde enero ha bajado, digamos, del 45% de buenas opiniones al 30%, al 40%, y hoy está más o menos en el 35%. En la cuestión social, Macron tiene un problema porque ha vendido a la transformación de Francia, y esa transformación los franceses más humildes no la están viendo. Cuando se le pregunta a los franceses, ¿usted cuando piensa en Macron, en qué piensa? En lo positivo, reformas. Y en lo negativo, ¿qué piensa? Presidente de los ricos. Cuando se les pregunta, ¿usted qué quiere? Dicen más social, como bien apuntaba Florencia. Y cuando se les pregunta, ¿y usted qué piensa que va a hacer Macron? Y en un 7 cada 10 franceses piensa que no va a tener una agenda social en los próximos meses. Y ese problema de la transformación de la economía francesa, pero que repercuta positivamente en las clases más humildes, es ahí donde tiene el problema, y si no lo resuelve rápido, las elecciones están a la vuelta de la esquina y puede ser la primera sanción. Sobre todo las europeas, que están ya a la vuelta de la esquina, en la primavera de 2019. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del inicio del curso político aquí en Primera Plana.